Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza, somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. Y quisiera invitarte a que abrieras tu Biblia en Jonás capítulo 1 y voy a estar tocando este tema por 3 domingos, así que acostúmbrate. Es un libro bien pequeñito de la Biblia, es un libro que no te costaría a lo mejor ni siquiera una hora para leer todo este libro, pero te reto que si tienes tiempo esta semana leas el libro de Jonás. Y me gustaría abrir hoy hablando un poquito de esta historia y repito, quisiera desarrollar esta historia en 3 domingos. Y dice así la palabra del Señor. Cuando lo tengas pueden decir amén, un gloria a Dios. Y yo quiero retarte, si tú no tienes una Biblia, que te consigas una Biblia. Sabes que es algo que te ayuda mucho, nada más poder escribir. A lo mejor tienes hay aplicaciones de la Biblia muy padres. A lo mejor ahí en la aplicación puedes poner tus notas también, y a lo mejor se te hace más fácil, gloria a Dios. Pero si no eres tan bueno con la tecnología, cómprate una Biblia, invierte en una Biblia buena donde puedas escribir y anotar todo lo que Dios te está hablando, donde puedas leer y regresar y ver cuando Dios te habló. Sabes que yo tengo como unas 40 Biblias y en cada una de ellas tengo algo escrito, y hay veces que abro una Biblia antigua y de repente veo un pasaje que estoy estudiando y me recuerdo cuando Dios me habló hace 4 o 5 años del mismo pasaje, y nada más es algo bien inspirador, es algo que te llena. Así que te reto que leas este libro de Jonás. Si te funciona el app, dale, y si no, cómprate una Biblia que te pueda bendecir. Jonás capítulo 1 dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Esa gran ciudad tenía aproximadamente más de 100,000 personas, la ciudad de Nínive, y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echando al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó a Jonás y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Sabes que el título de este mensaje se llama no seas un pescado. Don't be a fish. Y ahí puedes decirle a la persona que está a tu lado, don't be a fish, no seas pescado. A lo mejor te tocó a alguien que huele un poquito a pescado, pero dile, no somos el pescado. Sabes que en la Biblia Jesús usa la terminología de pescado varias veces, en varias ocasiones, porque era algo tan común en tiempos bíblicos. Hoy en día están aumentando los trabajos tecnológicos, así que si Jesús viviera en nuestro tiempo, lo más probable es que Jesús usaría términos y historias que se acoplaran a la tecnología a lo mejor. Pero en el tiempo bíblico, una de las cosas más comunes y de los recursos que la gente más acudía para poder alimentarse era la pesca. Ellos pescaban, eran pescadores, y Jesús en varias ocasiones usó esta analogía de pescar, estas ilustraciones de pescar para hacer y llegar a un punto. Y sabes que cuando Jesús manda a sus discípulos a predicar, Jesús usa esta terminología cuando le dice a los discípulos, ustedes son pescadores de hombres. Amén.
¿Se acuerdan de eso? Que Jesús le dice, ustedes van a ser pescadores de hombres. Ustedes van a ir al mundo y pescar almas. Así como van y pescan los peces, así como van y salen y a lo mejor no saben cuántos peces van a alcanzar, pero quiero que salgan con fe a pescar, lancen la red con fe y yo voy a dar los peces que van a conectarse a mi presencia, a mi palabra. Sin embargo, cuando ellos salen, muchas veces salen con miedo, muchas veces salen no entendiendo, pero viene el Espíritu Santo y Dios empodera a estos pescadores a salir con valentía, a salir con poder, a salir con una certeza de que Dios está con ellos. Pescadores de hombres. El término de pescadores de hombres, este concepto se refiere a una iglesia que sale y predica arrepentimiento de pecados, que predica salvación en Cristo Jesús, que predica las buenas nuevas, que significa el evangelio, es lo que significa evangelio, buenas nuevas. Y sabes que en el tiempo de Jonás, Dios le dice a Jonás, Jonás, quiero que vayas a Nínive y puedes predicar en contra de ellos, porque la maldad de ellos ha crecido. Quiero que salgas a ser un pescador de este gran pez. Quiero que vayas, Jonás, a la gran ciudad a pregonar, a predicar, a proclamar mi grandeza, porque tengo un plan para ellos. ¿Y sabes lo que hace Jonás? Jonás dice, no quiero ir. Ahí sí marco mi línea, Dios. Eso sí es demasiado lo que me estás pidiendo, Dios. ¿Sabes que hasta cierto punto entendemos a Jonás? Porque Nínive era una ciudad muy pervertida, muy malvada, era una ciudad de las más importantes de Asiria, la nación más poderosa del mundo en ese momento, y no sabemos si a lo mejor era poquito racismo de Jonás o simple y sencillamente miedo de Jonás, que lo iban a matar cuando llegara ahí. Esta nación era violenta, enterraba a sus esclavos en las puertas de Nínive para que se murieran lentamente, y que cuando las huéspedes llegaran a la ciudad entraran con miedo a la ciudad. Así que yo me imagino que a lo mejor Jonás hasta se imaginó como que él iba a ser ese esclavo que moría lentamente cuando predicara en contra de ellos. No sé exactamente la razón. Lo que sí es que la Biblia dice que Jonás huye de la presencia de Dios, y en vez de ser el pescador, Jonás termina en un barco, y cuando llega ese barco empieza una tormenta. Y en la tormenta todos se dan cuenta que la culpa de la tormenta es un hombre llamado Jonás. ¿Y sabes lo que dice Jonás? Échenme del mar. Échenme del mar, y cuando me echen al mar, échenme de la barca, y cuando me echen al mar, la tempestad va a calmar. Y dice la Biblia que lo echan de la barca, cae al mar, y Jonás se convierte en comida de pescado. Amén. Jonás el pescador se convierte en el pez. Jonás el pescador de hombres se convierte en el pez. Déjame te propongo algo, iglesia. Cuando la iglesia deja de pescar, se convierte en el pez de este mundo. Cuando la iglesia deja de proclamar, empieza a ser influenciado por este mundo, empieza a acoplarse a este mundo, empieza a ser guiado por este mundo. Pero iglesia, Dios no te llamó a ser el pez, Dios te llamó a ser pescador. Dios no te llamó a ser guiado por este mundo, Dios te llamó a influir este mundo. No eres el pez. Tú y yo no somos el pescado en esta historia. Tú y yo no estamos en este mundo para ver por dónde nos guía este mundo. Tú y yo hemos sido llamados a pescar en el nombre de Jesús. Tú y yo hemos sido llamados a influenciar este mundo en el nombre de Dios. Pero siempre que un cristiano olvida sus dones, empieza a convertirse en el pez. Siempre que un pescado empieza a hacer un lado su llamado, empieza a ser simplemente uno más de los peces que el mundo está pescando. Porque el mundo siempre está pescando. El mundo quiere que tú te alinees a Él. El mundo constantemente te está llevando a alinearte a una moral, a una cultura, a unos estandartes, a ciertos valores.
Y cuando se te olvida que tú no fuiste puesto aquí para ser el pez, cuando se te olvida que Dios te llamó a esta tierra a pescar. Hay cristianos que hacen propuestas muy raras, ¿no? De que yo no me mezclo con el mundo porque el mundo es algo malvado, y básicamente su cristianismo promueve como un tipo de monjes cristianos que se apartan del mundo y que jamás viven en él. Y sabes que ese extremo también es totalmente erróneo. Dios no te llamó a ser un monje cristiano que dice: yo jamás voy a convivir con el mundo, yo jamás voy a involucrarme con la cultura de este mundo, yo jamás puedo ir a hacer cosas con este mundo. Y tienes un montón de cristianos en estos dos extremos: cristianos que ahora son el pez y cristianos que jamás van a pescar. Aleluya. Me estoy predicando a mí primero, iglesia. Dios no te llamó a ser el pez, Dios te llamó a ser pescador. Pero Dios tampoco te ha llamado a esconderte y a tenerle miedo a pescar. Dios no te llamó a vivir como un monje cristiano que jamás interactúa con el mundo. Porque, iglesia, si jamás interactuamos con la oscuridad, es muy sencillo ser luz entre la luz. Es muy sencillo ser luz entre los demás cristianos. Pero Dios nos llamó a ser luz en la oscuridad. No nos llamó a ser luz en medio del resto de la luz, sino qué sentido tiene la luz. Amén. Dios nos ha llamado a un mundo, a interactuar con esta cultura, a meternos, intrometernos en este mundo, en esta ciudad, con la finalidad, con la intención de que tú seas una voz de influencia en medio de tus compañeros de trabajo, de tus hijos, de tu esposa, de tu comunidad, de tu familia, de tu hogar, de tus familiares. Dios te ha llamado a ti. Aleluya. ¿Sabes qué? No sé si alguna vez te ha tocado ver un juego de fútbol o de básquetbol o de fútbol americano. Esto le pasa especialmente a los fans de los Cowboys cuando va perdiendo su equipo, ¿no? Y parece que está sucediendo mucho esto últimamente. Y estás sentado mirando el juego y dices: ¿cómo? ¿Por qué hiciste eso, Dak Prescott? ¿Por qué otra vez? ¿No? Tenías un hombre acá, estaba totalmente abierto y no le tiraste el balón. ¿Alguna vez te ha pasado o nada más soy yo? A lo mejor nada más yo hablo con la tele, amén. ¿Sabes que en los deportes la gente está muy acostumbrada a que haya millones de personas mirando el Super Bowl, donde hay unas cuantas docenas de personas jugando? Y es divertido, es entretenimiento. Pero sabes que lo triste es que muchas veces ese es el concepto de muchos cristianos de cómo la iglesia se ve. Y muchos tienen un concepto de la iglesia como si Dios nos ha llamado a todos a ser espectadores, y el 90% de la iglesia nada más está viendo a unos cuantos en realidad pescar. Amén, aleluya. ¿Están conmigo? Dios no te llamó a ser un espectador. Dios te llamó a meterte al juego. Dios no te llamó a ser espectador. ¿Sabes lo que hacen los espectadores? ¿Sabes lo que hacen los fans? Los fans criticamos a los que juegan, amén. Los fans criticamos a Dak Prescott, pero yo no puedo tirar como Dak Prescott, no. Yo puedo criticar al running back y a los que defienden, y puedo decir todas mis críticas de cómo los Cowboys pueden ser salvados esta temporada. Pero no creo que Jerry Jones me va a llamar mañana para preguntarme si en realidad mis estrategias funcionarían. ¿Sabes qué? Dios te ha llamado a ti a meterte al juego. Dios te ha llamado a ti a no ser un espectador. Cuando empiezas a escuchar gente criticando y criticando y criticando todo lo mal que sucede con la iglesia, mi primer pregunta es: ¿qué padre, qué estás haciendo tú como parte de la iglesia? Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros
Porque todo mundo puede ser espectador y señalar lo malo que hace la iglesia, pero Dios nos llama a participar en medio de esa iglesia. La iglesia no es 90% de cristianos mirando una docena jugar. No, la iglesia tiene que ser el 100%, bajando también, bajándonos de las gradas, metiéndonos al campo y diciendo: Jesús, méteme al juego, Jesús. Jesús, quiero jugar, Jesús. Jesús, yo quiero que uses mi vida en esta temporada. You are a fisherman, you're not the fish. Eres un pescador, no eres el pescado. Jonás se le olvidó que su llamado era pescar. Jonás se le olvidó que su llamado no era ser el pez. Pero esto es lo interesante que dice la Biblia. Y si tienes ahí Jonás capítulo 1, versículo 2, dice así. Versículo 3, perdón, si podemos entender el versículo 3, dice: y Jonás se levantó para huir de su propósito, de los planes de Dios, de su llamado, de su don. ¿Qué fue lo primero que le huyó Jonás? Jonás, antes de huirle a todo, tiene que descuidar la presencia de Dios. Iglesia, te hago esta segunda propuesta. Cuando tú y yo descuidamos la presencia de Dios en nuestras vidas, ese descuido de lo demás viene por consecuencia. Cuando Jonás huye de Tarsis, es porque él ya estaba huyendo y descuidando la presencia de Dios. Cuando él no le encuentra sentido a ir y predicar, es porque él ya le había perdido todo sentido en su misma relación con Dios. Jonás huye de la presencia de Dios. Y luego mira lo que dice en el mismo pasaje. Dice que huye de la presencia de Dios a Tarsis. Y luego dice, y pagando su pasaje. Di conmigo, pagar. ¿Sabes que el huir de la presencia de Dios te va a costar? ¿Sabe que yo he escuchado gente que dice: es que no quiero comprometerme con Dios porque siento que a lo mejor me va a costar? Mi respuesta es: te va a costar más alejarte de Él. Siempre te va a costar subirte al barco equivocado. Te va a costar tu propósito, te va a costar tu llamado, te va a costar dones, te va a costar mucho más alejarte de Dios. Lo único es que el diablo te promete una satisfacción momentaria con una vida llena de gastos, llena de consecuencias. Pero Dios te promete, a lo mejor hay sacrificios, pero una vida llena de gozo, una vida llena de una paz y no como el mundo la da, una vida llena de mi presencia. A lo mejor hay un sacrificio al principio, pero la recompensa es grande en el Señor. Y en el mundo, a lo mejor la recompensa es momentánea e instantánea, pero vas a pasar tu vida pagando por eso. Y Jonás paga un pasaje para alejarse de los propósitos, de los planes y de la presencia de Jehová. Y sabes que se levanta una ola y se levanta una tormenta y se levanta un malestar en las aguas y los marineros tienen temor. ¿Y sabe lo que hace Jonás? Y eso es lo chistoso, lo más peculiar de todo, es que Jonás se va a tomar una siesta. Jonás va a dormirse. Qué chistoso, ¿no? Porque normalmente tú pensarías, si el barco está a punto de destruirse, de caerse, todos están en pánico y gritando, tú pensarías que en lo más mínimo Jonás está como que pensando: ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué vamos a hacer? Esto está peligroso. No, Jonás se duerme.
se va a tomar una siesta. Y llega el capitán del barco, el patrón de la nave, en el versículo 6. Y dice: el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? ¿Qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Qué peculiar, pero se me hace bien interesante que a veces el mundo se da cuenta cuando la iglesia está dormida. Hasta el mundo se da cuenta cuando la iglesia está dormida. ¿Sabe que hay un ateo bien popular? De hecho es como que el icono del ateísmo. Es como que el personaje que cuando todos piensan en el ateísmo piensan en este filósofo. Se llamaba Federico Nietzsche. Y no sé si lo has escuchado antes, pero gran parte de la filosofía atea, agnóstica, posmoderna, todo se basa en un filósofo llamado Federico Nietzsche. ¿Sabes lo irónico? Que Federico Nietzsche era un ateo que según él no creía en Dios. Y de hecho él hizo famosa una frase que decía: Dios ha muerto. Y esa es la frase famosa de Federico Nietzsche. Influenciaba todos sus escritos. Pero sabes que cuando lees los escritos de Federico Nietzsche, te das cuenta que él no se está refiriendo a Dios ha muerto, no se está refiriendo a que Dios murió, porque él era ateo, él no creía en Dios, obviamente no cree que Dios murió. Federico Nietzsche, cuando escribía, se estaba refiriendo a la iglesia muerta que existía sin sentido. Y de hecho si lees muchos de los escritos de este ateo que influenció el ateísmo por los últimos 100 años, este ateo, casi todo su libro es hablar de una iglesia que ora sin creer que un Dios va a contestar esa oración, de una iglesia que ora y se preocupa más por su perrito que la persona que se está muriendo de hambre, de una iglesia que simple y sencillamente no cree lo que está leyendo en las escrituras. De hecho, una de las frases de Federico Nietzsche dice: yo creería en un Dios que supiera danzar, en un Dios alegre, porque lo único que él percibía de Dios es que Dios era alguien gruñón, enojón, que siempre te estaba pegando por encima de la cabeza. Se me hace bien peculiar que un ateo describió más a una iglesia dormida que una iglesia se dio cuenta que estaba dormida. Me recuerda Federico Nietzsche un poquito al dueño de este barco, que viene y le tiene que decir al profeta de Dios: oye, dormilón, es tiempo de que te levantes. Dormilón, no puedes estar dormido. ¿No ves el mundo que nos rodea? ¿No ves la necesidad en la cual estamos plantados? ¿No ves la problemática social que está ocurriendo? ¿Por qué no te estás acercando a la presencia de Dios? El reto de Nietzsche, el reto del dueño de este barco, era un shock de que en medio de tanta necesidad la iglesia estuviera dormida. Iglesia, es tiempo de despertar al gigante. Es tiempo de despertar al gigante durmiente. La iglesia tiene que despertarse a amar la presencia de Dios, a amar esos tiempos de oración, a amar esos tiempos de su palabra, a enamorarnos primero de Dios. Y sabes que esa presencia de Dios es lo que nos empuja a llevar a cabo su misión. Es esa presencia de Dios la que nos empuja a decir: no, ni uno más, no puede perderse ni uno más. Recuerdo escuchar a Rick Warren en una entrevista que le hicieron,
Y él hablaba de su abuelo, que cuando él era joven, él vio a su abuelo cuando él murió, cuando él estaba pasando a la presencia de Dios. Su abuelo era un predicador, y cuando su abuelo murió, el abuelo de Rick Warren, que es un pastor en California, dice que las últimas frases, como por 5 minutos, él seguía diciendo: déjenme paro de esta cama, necesito ganar uno más para Cristo. Déjenme paro de esta cama, necesito ganar uno más para Cristo. Y por casi 5 minutos el abuelo de Rick Warren estuvo insistiendo antes de morir: necesito ganar uno más para Cristo. Iglesia, hay que despertar al gigante. Necesito ganar uno más para Cristo. Necesito ganar uno más para Jesús. Dile a la persona que está a tu lado: tú no eres el pez. No fuiste diseñado para ser el pez. Tú eres el pescador. Dios te ha llamado a pescar. Dios te ha llamado a impactar en el nombre de Dios. Dios te ha llamado a influenciar este mundo, a dejar una huella marcada, plasmada sobre esta tierra. Voy a invitarte a estar de pie, iglesia. Se me fue el tiempo. Y si quisiera tomar un momento para orar, y luego tenemos la Santa Cena. Pero se me hace tan fuerte, se me hace tan impactante, que mientras está sucediendo esto, en el primer capítulo de Jonás, en Jonás capítulo 1, versículo 13, Jonás les dice la respuesta sencilla: tírenme de la barca. Aviéntenme de la barca. Y cuando me avienten de la barca, se van a arreglar los problemas. Y los hombres tienen miedo. Dice el versículo 13, Jonás 1:13, dice: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces los hombres clamaron a Jehová. Qué peculiar que gente no cristiana estaba orando más que el profeta de Dios, a quien se le había llamado a conectarse a la presencia de Dios. Los hombres que ni siquiera conocían a Jehová lo conocieron en ese momento. Y los mismos hombres pescadores, marineros, que no tenían ninguna relación con Dios, empezaron a clamar a Jehová diciendo: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Y tomando a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, promesas a Jehová. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir su vida por la canción que escuchó en la radio. Hay gente que se ha acostumbrado a vivir su vida por su celebridad favorita. Y si se divorcia esa celebridad, yo también me divorcio. Yo tampoco tengo que aguantar a mi esposo. Tristemente ha habido gente de mucha popularidad que se suicida, y lo natural es que muchos de sus seguidores se suicidan también. Lo triste es que hay un mundo pescando por la sociedad. Y Dios le dice a sus discípulos: ustedes son pescadores de hombres. Sabes que en la iglesia primitiva, cuando empezaron a perseguir a los cristianos, era tanto el impacto de gente noble, de gente trabajadora. Ellos no eran emperadores, ellos no eran líderes, no eran personas millonarias, pero ellos estaban teniendo un impacto tan grande que la misma nación de Roma, la más poderosa de su tiempo, le empieza a tener miedo a un montón de cristianos por el nivel de influencia que tenían sobre la sociedad.
¿Y sabe cuál fue el icono que ellos dibujaban? Ellos empezaron a muchos a esconderse y tenían que mantener sus reuniones a escondidas. Muchos de los cristianos tenían que juntarse en centros de adoración a escondidas porque sabían que Roma los quería matar. Y sabe que en la iglesia primitiva, muchas de estas reuniones escondidas, ¿sabes cómo la gente encontraba el lugar de adoración? Es porque cuando tú llegabas a una casa, ellos dibujaban un pescadito. Dibujaban un pescadito. Y si tú llegabas a esa casa y mirabas un pez, reconocías: aquí hay pescadores de hombres. Aquí están los pescadores de hombres. Aquí están los que Dios ha llamado a pescar y no a ser el pez. Tú no eres el pez. Deja de vivir tu vida como el mundo te enseña que la vivas y empieza a vivir tu vida como Dios te dice en su palabra que la vivas. Porque cuando tú te guíes por su palabra, vas a dejar de pagar los platos rotos de una vida malgastada. Dios quiere sanar todo. Dios necesita tu voz. Dios te está invitando a ser partícipe de su llamado y de su proclamación. Tú eres el pescador, no el pez. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy pronto en Ciudad Esperanza.